Génesis 1 llamando a tierra. Adelante, Génesis 1. Estamos solicitando permiso para aterrizar. Génesis 1. Pista despejada. Los jóvenes del mundo esperan el cambio. La juventud quiere que la escuches, quiere que la comprenda. Tiene mucho que decir, pero no sabe cómo. Adrián Meneses al mando, iniciando aterrizaje. En Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas los que se están conectando de diferentes partes del mundo a este programa Génesis One, una emisión más de Radio Pasión US. Este es el estreno. Aquí en México son las 10 de la noche. El sábado hacemos la repetición de este programa y pues bienvenidos, bienvenidas a cada uno. Gracias Paula, gracias Ricky por este espacio en el que nos permiten a los chavos compartir un poco de nuestro punto de vista, un poco de nuestra experiencia. Quiero recordarles que no somos la panacea y tratamos de dar un punto de vista único y verdadero, ¿no? No queremos decir que es el más cool, ni el más fregón, ni decir que es el único, pero sí compartir un punto de vista sobre un tema. Y el tema de hoy está increíble. Hoy tengo una invitada muy especial. Ustedes saben, se los he compartido en diferentes programas. Pues mi vida es una locura, ¿no? Estudié la carrera, tengo a mis amigos por acá en el barrio, en la colonia, me muevo en diferentes lugares y me gusta porque creo que voy conociendo diferentes personas y me doy cuenta de lo que realmente quiero en mi vida, ¿no? Entonces hoy tengo a una persona muy especial. Antes de presentarla con su nombre, le voy a decir cómo es la amiga, la que debate, la chingona, ¿no? Acá una compañera, una amiga que conocí no hace mucho tiempo, pero que vamos a debatir este tema y que se va a quedar con nosotros en Génesis para ampliar, para mejorar, para seguir creciendo en el programa. Bienvenida Angie, Angélica Serna. Quiero que te presentes, que saludes. Yo sé que te da un poco de nervios, ¿no? De hecho, en este programa en YouTube, para quienes nos están escuchando, no va a salir grabado, ¿no? Pero aquí vamos a estar y vamos a darle en este tema que es padres sustitutos. ¿Cómo estás, Angie? Tratando de no reírme. Tú ríete, no pasa nada. Es un Pues ya lo programa hice. donde puedes ser tú misma. Sí. No estaría donde no me dejen ser yo misma. Pero, antes de continuar hablando sobre ello, pues, ya lo dijiste tú. Soy Angélica Montserrat. También me llamo Montserrat. Me gusta que me digan Angie, también me gusta que me digan Monse. Así que en realidad siempre me hablan de diversas maneras, ¿no? Pues no sé, soy una persona que le encanta hablar. Me encanta más escuchar que hablar, la verdad. Pero cuando se me da la oportunidad de hablar, pues me suelto, ¿no? Ya tú lo sabes. Entonces, creo que no tengo nada más que decir por el momento. Solo como que estoy muy emocionada. Sí comparto lo que dices, nerviosa. Pero creo que estoy más emocionada, tanto del tema que se va a tratar como del simple hecho de estar aquí, compartiendo espacio, compartiendo palabras y momento contigo. Entonces, pues nada más de mi parte por ahora. Genial, Angie. Y pues mucho gusto. Gracias por acompañarnos. ¿Nos Un puedes placer. compartir qué edad tienes y de dónde vienes y a qué te dedicas actualmente? No firmé en ningún lado que iba a dar esos datos, no es cierto. Pues tengo No te 22 estoy años. pidiendo tu Facebook ni tus redes sociales. Ya si después más adelante quieres compartirla para tus fans, no hay bronca, No, ¿no? hombre, habrá muchísimos. Ajá. No, tengo 22 años, pues soy egresada de la carrera de psicología. Bueno, me gusta más llamarla licenciatura que carrera, o sea, es una licenciatura, no una carrera.
Este, de la licenciatura de psicología, pues aún no tengo mi título universitario, pero pues en eso estamos. Y pues soy de México, nací en el distrito, pero toda mi vida he vivido en el estado de México, acá en Ecatepec. ¿Tienes tu casa, Ulises? Si quieres venir, ¿no? Gracias. Claro Meterte a que la sí, vamos boca a de hacer lobos. unas reuniones importantes. Va, va, va. Jalo. ¿De Muy qué bien, más? ¿Qué más Angie. me preguntas? ¿Tu edad? Ya le dije 22 años, creo que lo Ah, repetí sí, como 4 veces. Sí. como 4 veces. Es que uno cuando cumple 20 empieza en los 20 siempre. Ay, no, yo Bueno, no. Yo sin miedo. Esta es la edad que tengo. Aquí está. Hasta con el CUR. ándale. Muy bien, Angie. Pues muchas gracias por acompañarnos. Para quienes nos escuchan, este programa está diseñado y el objetivo es que llegue a un público joven, ¿no? Entonces, obviamente llegan a personas también adultas y sean bienvenidas, a padres de adolescentes, de jóvenes. Yo creo que al final todos pasan por esta etapa, ¿no? Y el tema de hoy es padres sustitutos. Y cuando se lo platicaba a Angie, ella me hacía una pregunta así súper cool, súper random, porque me preguntaba, me decía, ¿no? Más bien, ya con el nombre me salta mucho, ¿no? Porque ¿a quién sustituyen, ¿no? Y creo que este tema se va a poner interesante en la medida en la que retomemos el tema de la familia, el tema de los roles de nuestros padres, ¿no? Porque yo les comentaba a Angie, y es algo que vamos a ir abordando ahorita, a veces, o para mí sí es importante el rol que van a ir, pues que llevan a cabo nuestros papás, ¿no? Para nuestro estilo de vida, para las decisiones que vamos a tomar en un futuro, para en realidad ir construyendo todo lo que somos. Sí, van a ser como una base. No digo que sean determinantes, pero sí va a ser una base. Y creo que cuando hacen falta o cuando hay deficiencias, que yo creo que también son muy naturales, a veces uno como hijo va buscando como otra manera, ¿no? De ir encontrando aprendizajes, de ir enfrentándose a las problemáticas que le lleguen en la vida, de ir tomando decisiones, porque incluso, ¿no? Y ahorita que lo pienso, creo que aunque tengas a tus papás y estén presentes y cumplan con sus funciones, creo que uno como hijo llega a un punto en el que se desliga, ¿no? Y toma sus decisiones y empieza a formar su propio criterio y con el tiempo pues va formando su personalidad, va formando lo que él considera de sí mismo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Angie? ¿Qué pensaste de este tema? Pensé muchas cosas. De hecho, es que sí tengo como varias ideas ahí en la cabeza, porque me puse a pensar en como en dónde he visto, ¿no? La idea de padres sustitutos, en dónde he visto como este, pues eso, ¿no? En qué lugares he leído o he visto o he vivenciado esta parte, porque pues al menos mi papá biológico, mi padre biológico, pues está, ¿no? En mi vida de diferentes maneras y también ha estado ausente de diferentes maneras. Pero yo me quedé con esa imagen de que la mayoría de las veces se habla desde los hijos varones. O sea, como que se habla mucho de esa falta del papá en los hijos varones y dije, ¿y las mujeres? ¿Cómo vivencian las mujeres esta parte, no? Porque normalmente yo lo he visto con los hombres como este de, me hizo falta esta figura masculina, este que me guíe, este que me hable, por ejemplo, de temas sexuales, de qué onda con las erecciones, qué onda con la eyaculación, como cosas así, ¿no? Y yo decía, bueno, eso no es algo que pase en las mujeres, no tenemos pene como para que nos cuestionemos qué pasa con una erección, pero pues también creo que surgen, ¿no? Cuestiones de ese lado que a lo mejor no pueden ser tratadas de la misma manera con una mamá. Entonces, de ahí fue como que empecé a partir mis ideas. Hice algunas preguntas con algunas amistades que justo sus padres han estado ausentes de diferentes maneras y me encontré con algo maravilloso, ¿no? Me quedé reflexionando sobre algunas cosas y me di cuenta que vuelvo a lo que te decía, que el nombre me saltaba y lo quiero retomar, porque justo me preguntaba si realmente se tiene que sustituir al papá. O sea, si en serio así es muy, muy necesario que se tenga que sustituir al papá o simplemente podemos hablar de una persona que nos guía, que nos acompaña, que lo hace de una manera diferente a lo que tal vez la mamá o la tía o el tío, etc., ¿no?
nos pudieran estar orientando. Porque justo, ¿no? Hablando de qué es sustituir, pues es ocupar un lugar, ¿no? O el puesto de otra persona. O sea, poner una persona en el lugar de otra. Y yo digo, realmente estamos poniendo al tío, por ejemplo, en el lugar del papá, o realmente estamos poniendo al vecino en el lugar del papá, al primo, o sea, ¿realmente es necesario ponerlo en ese lugar? ¿O sería mejor, más fructífero y hasta menos conflictivo en la vida de los adolescentes, verlo como algo separado? O sea, no es mi padre, funge cuestiones que tal vez mi padre pudiera haber hecho. Eso sí, ¿no? Ahí sí quiero hacer como el hincapié de que es válido si las personas los nombran como padres, eso ya es algo personal y con eso no me estoy metiendo, o sea, ellos y ellas deciden quién ven como su padre, aunque no sea biológico, pero a lo que voy es a que justo creo yo que también sería válido no nombrarlos como padres sustitutos, sino como pues una persona que te acompaña, ¿no? O sea, alguien que está ahí contigo y no le quitas tampoco, o sea, no lo cambias de lugar, porque yo creo que si mi tío es mi tío, siempre va a ser mi tío. Aunque funja un buen de funciones que tal vez mi padre pudo haber hecho, él siempre va a ser mi tío. Entonces, si yo lo llamo como mi padre sustituto, entonces ya le estoy quitando esa parte de que es mi tío. Y también es válido como reconocer esa cuestión, ¿no? Yo lo veo así, no sé tú qué opines. Entonces, por eso te decía, ¿no? Como desde un inicio, desde la palabra sustitutos, dije, espérame, o sea, ¿realmente es necesario sustituir a alguien o simplemente es también hasta algo que se nos ha impuesto, ¿no? De que forzosamente tendría que estar ahí y por ello tenemos que buscar un sustituto, cuando yo personalmente creo que no es así. No sé tú qué dices, qué opinas. Pues respondiendo a tu pregunta, Angie, yo creo que pones en la mesa un tema que a los papás les interesa mucho, ¿no? Y que yo creo que es súper valioso en el sentido de que cuando decimos la palabra padre o madre ya tiene un significado muy importante para la vida de nosotros, ¿no? Y yo creo que a veces es un peso, o sea, ni siquiera se vuelve como una responsabilidad, no se vuelve como una manera de vivir, no, ya se vuelve un peso, ¿no? Se vuelve como una ley que las personas que tienen hijos tienen que cumplir, que si no cumple, pues son ampliamente castigados, ¿no? O a la inversa, ¿no? Yo creo que pasa algo bien gracioso, bueno, yo lo veo así, ¿no? No por invalidar a nadie, ni mucho menos, pero lo pienso así como, tú como hijo, o yo como hijo, o tú decías esta parte de la hija, ¿no? Que efectivamente, como yo te lo comentaba, es un tema que yo no puedo hablar, porque soy hombre y mi historia de vida siempre ha sido como un hombre, pero siempre que hay una mujer aquí presente creo que enriquece mucho, ¿no? Esta parte de pues, hablar de las dos partes, pues sí, del punto de vista de un hombre y del punto de vista de una mujer, del punto de vista de una madre y del punto de vista de un padre, ¿no? En cómo se vivencia la experiencia desde ambos lados. Entonces creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Una de estas es pues las expectativas que uno tiene hacia sus padres, que si lo ponemos en otro término se vuelven en exigencia, ¿no? Lo que tiene que cumplir mi papá y si no lo hace, a veces lo ocupo como justificación, ¿no? Para no hacer lo que yo quiero hacer de mi vida o lo que me corresponde, o simplemente empezar a encontrarme y empezar a tomar decisiones. ¿Sí me explico? Entonces, a mí sí me hace interesante justo por esta parte, porque creo que el hecho de que tengamos ese mandato, de que tengamos como esa expectativa, ese lugar para alguien, ya nos limita porque tú lo decías bien, ¿qué necesidad hay de que alguien ocupe ese lugar cuando realmente creo que la vida te va poniendo justo acompañantes, ¿no? Pero por la palabra padre o madre, o porque no están, o porque tienen un significado diferente en nuestras vidas, uno no aprovecha muchas veces esa experiencia, ¿no? Que te comparte. Y yo creo que, o sea, yo te hablo de mi experiencia, siempre desde que empecé mi proceso han estado ahí personas importantes, ¿no? Personas que se acercaron, me dieron un punto de vista, personas que se dieron el espacio, el tiempo para conversar conmigo, para escucharme, para de alguna forma resolver alguna duda. Y ellos no me cambiaban, ellos no me daban dinero, no cumplían con lo que a lo mejor uno dice que debería hacer un papá o una mamá, pero finalmente sí me acompañaban para volverme independiente, para buscar estrategias, para seguir desarrollándome, tal vez incursionarme en unos proyectos. Y yo creo que en realidad no se necesita sustituir, ¿no? Yo creo que más bien es cambiar como
la visión. Y aquí algo que a mí me gusta mucho es que creo que uno puede también darse la oportunidad de conocer a sus papás como personas. Y justo creo que le quitas tanto peso tanto a los padres como a los hijos, ¿no? Y a todos esos sentimientos que tienes en contra de ellos, porque pues justo el ser humano pues hace que tengamos esa posibilidad de equivocarnos, ¿no? Y que reconozcamos que al equivocarnos pues nos permite volver a hacerlo o volver a intentarlo. Y eso quiere decir que pues, los errores tienen manera de resolverse, ¿no? Y que no tenemos que clavarnos tanto porque si alguien no cumple con lo que se supone debería ser. Y ese lugar ya no se vuelve tan paradigmático, ¿no? Tan así como que nadie quiere tocarlo, porque cuando hablas de papá o mamá, siento que uno se queda con esta idea de que deberían existir dos seres exactamente que te guíen, que te acompañen y que cumplan con una lista enorme de cosas para ti. Y cuando no están, pues te frustras mucho, te sientes triste o puedes empezar a enojarte o, como decía hace rato, echarles la culpa, ¿no? Por las habilidades que no tienes en el momento, o que tienes una problemática y no la puedes resolver como a lo mejor a ti te gustaría, ¿no? Y pues eso hace que a veces uno se mantenga pues en una posición muy cómoda. No quito de lado que también haya personas que realmente lo experimenten y lo vivencien así y sea un poquito más complicado. Pero creo que al final esto nos lleva a un tema que he platicado con Angie muchas veces, ¿no? El tema de la salud mental, de que todos necesitamos a alguien que finalmente nos acompañe, ¿no? Desde una manera muy profesional, para ir encontrando como estas raíces, ir encontrando estas creencias, ir encontrando estos sentimientos e irlos trabajando, ¿no? Entrar en un proceso. Ahora, y ya, así para seguir dándote la oportunidad, Angie, porque tú sabes que tú y yo platicamos muchísimo. O sea, ¿tú crees que el papel de hija es diferente al papel de un hijo? Qué buenas palabras usas. No creo que tengamos un papel. O sea, hablando por hija y por hijo, no creo que tengamos un papel. Creo que quiero rescatar ideas de lo que dices como para también complementar esta pregunta que haces. Claro. Que justo creo que se nos asigna un papel, ¿no? Llamaríamos roles. O sea, se nos asignan unos roles a la mamá, al papá, al hijo, a la hija mayor, a la hija menor, al hijo, el de en medio, ¿no? Entonces, creo yo que esto es como mucho más complejo de lo que a lo mejor intentábamos hablar y no pretendo desviarme de ello, sino que justo quiero tratar de irlo sintetizando un poco y sí creo que es diferente cómo se concibe la vivencia desde una hija a un hijo. Yo afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, yo no tengo hermanos, todas son mujeres en mi familia, el único varón que existe en esta casa es mi papá y no sé, o sea, realmente no sé cómo sería esa dinámica teniendo un hermano, menos porque yo soy la del medio, entonces tampoco sé si realmente sería muy diferente si tuviera un hermano mayor o un hermano menor, etc. Ni sé cómo serían mis padres, mi mamá y mi papá. No me gusta decir padres. Porque Claro. justo mi mamá me lo ha dicho, ¿no? Ella no quisiera tener hijos, ella nunca quiso tener un hijo varón. Entonces, yo no sé si realmente hubiera sido diferente, pero a lo que voy es a que siento que eso que mencionabas de las expectativas es algo que justo nosotras y nosotros como hijos y como hijas no tenemos hasta que lo concebimos como eso, ¿no? O sea, sí de pequeña, por ejemplo, yo de pequeña, claro que buscaba a mi papá, claro que buscaba a mi mamá y demás, pero no lo veía como una responsabilidad, o sea, lo veía como un deseo, como algo que yo quería. Ni siquiera sabía que era una necesidad, ¿no? Por ejemplo, que mi papá me abrazara. Yo no sabía si realmente era una necesidad o no. Yo solo lo pedía, porque era algo que yo quería, ¿no? Y esas expectativas yo creo que se van dando ya cuando estamos más grandes, o más, sí, o sea, cuando ya somos un poquito más conscientes y también cuando ya la sociedad mete de su cuchara, porque yo creo que ese es como aquí el meollo real del asunto, es cómo la sociedad nos vende una familia muy normada, o sea, de que tiene que ser mamá, tiene que ser papá, tiene que ser hija y tiene que ser hijo, lo típico, ¿no? La parejita, ¿no?
O también si son 3 hijos, que ya son muchos. Si son puras niñas, que quedes papaye porque son mujeres. Y si son puros niños, que qué asco porque son sucios. O sea, como esos ideales que te meten, Claro. que solo son cosas objetivas que están en la cabeza de las personas. No, no es algo real, no es algo palpable, no es algo que en la cotidianidad tendría que pasar, ¿no? Entonces, creo que justo esas expectativas de lo que tendría que ser un padre, en este caso, que es de los que estamos hablando, muchas de las veces creo que sí surgen también de la sociedad, sin olvidar, y ahí sí quiero hacer como quiero poner esa cuñita en la palabra que decías de los errores. Un error, acá viéndome bien técnica, es hacer algo que consideramos correcto, pero no lo es. Y yo creo que sí hay cosas que como padres, hablando solo en este caso de los hombres, no son errores, son decisiones que tomas de manera consciente, que son tu responsabilidad y no las haces. Entonces, porque ahí me voy a desviar tal vez o no a otro tema que va de lo mismo, que son los tipos de ausencias, ¿no? Puede estar tu papá en casa, pero no significa que realmente esté presente. O puede tu papá proporcionar dinero, pero emocionalmente no está presente, ¿no? Entonces, como que ahí es donde yo diría, realmente, hasta dónde no están haciendo valer las responsabilidades que tienen. Ya digamos, vamos a ponernos bien legales, ¿no? O sea, ya desde la legalidad, las responsabilidades que tienen que cumplir, como por ejemplo el estudio, la economía, un hogar, a cuáles sí son los errores que cometen. Por eso te decía, o sea, por eso lo ponía como aquí a discusión, ¿no? O sea, no creo en el caso de, por ejemplo, un padre que simplemente abandona a su hija o a su hijo, no creo que eso sea un error. O sea, dependiendo de la situación, aquí sí nos vamos a ver bien psicólogos, psicóloga, depende, ¿no?, de la situación muy particular, pero en la mayoría de casos, al menos en México, con un gran porcentaje de madres que no tienen el acompañante padre biológico, suele ser por una decisión propia, no por un error, no porque consideren que es realmente lo correcto para la cría, ¿no? Entonces ahí como que pongo eso, ¿no? Ahí entre paréntesis o como una acotación. Y yéndome más directa a tu pregunta, creo que sí es muy diferente porque al menos yo, muy, muy, muy personalmente, yo nunca sentí la necesidad de que mi padre estuviera ahí, al pie del cañón, de cómo estás, cómo te sientes, cómo te va, qué onda con el novio, qué onda con el amigo, qué onda con la amiga. O sea, yo agradezco hasta el momento lo que mi padre me ha dado. Creo que hay cosas que pudo haberme dado mejor, pero eso ya es lo que yo creo. A lo mejor él no lo cree así, también es válido. Decía, ¿no? O sea, sí hay cosas que creo que fueron errores que cometió y hay otras cosas que creo que fueron cosas conscientes, que no fueron un error, sino una falta de responsabilidad, pero justo eso ya es lo que yo considero. Entonces, a manera muy, muy, muy personal, yo sí lo concibo de manera totalmente diferente como hija, porque creo que los temas que a mí me atraviesan los puedo tratar de mejor manera con mi mamá que con mi papá. Entonces, también ahí creo que eso era algo que también pensaba, ¿no? ¿Cómo se dirige tu padre o cómo se dirige tu madre? Porque puede estar bien presente tu mamá y tu papá, en este caso el papá, pero a lo mejor ser un grosero, ser irrespetuoso, no verte como un ser humano, porque tú hablabas, ¿no?, de ver a la mamá y el papá como seres humanos, pero muchas de las veces la mamá y el papá no ven a los hijos ni a las hijas como seres humanos. Entonces, ahí es donde también entra esta dinámica de que a lo mejor el padre sustituto, y yo, como lo decía en un principio, pongo comillas en lo sustituto, puede que te dé un respeto que tu padre no te da, y que por eso le das esa importancia a los roles que está haciendo, no porque realmente sea un padre, o no porque realmente sea una necesidad, sino porque te encuentras con esa persona de una manera más amorosa y respetuosa. Y lo puedo hacer aquí como esa pequeña comparación. Yo te decía que hice como mi pequeña investigación con amigas que no tienen a sus papás en su vida, y una de ellas me decía, yo no me di cuenta que me hacía falta mi papá hasta que empecé a salir con mis parejas y me di cuenta, mi amiga es heterosexual, ¿no? Entonces me comenta que pues justo se dio cuenta que a sus parejas les estaba pidiendo que hicieran cosas que más adelante en terapia se dio cuenta que eran cosas que ella hubiera esperado de su papá. Entonces, ahí se juega algo muy diferente a lo que yo comentaba con mi caso.
porque aunque mi papá no ha estado muy presente en mis relaciones, yo nunca lo vi necesario para mis relaciones. O sea, yo jamás me puse a decirle a mi papá, oye, voy a salir con tal persona, ¿qué te parece? O sea, yo era más consciente en ese sentido, conmigo misma hablo de mi caso, de decir, pues es que mi papá es mi papá, ¿no? Y el chico con quien yo salga es el chico con quien yo salga, no tengo por qué pedirle que cumpla roles que no le corresponden. Pero a lo mejor esta compañera, teniendo una ausencia de su padre desde hace muchos años y desde pequeña, que justo no concibe estas cosas cuando está chiquita, ya de grande se da cuenta que hay algo ahí que no ha trabajado porque ni siquiera sabía que tenía que trabajar. Entonces, yo creo que también a veces sí tiene que ver, y lo decía iniciando mi participación a raíz de tu pregunta, tiene que ver con la sociedad, porque yo vuelvo a lo mismo, creo que hay cosas que sí puedo platicar yo con mi mamá, y no por menospreciar el papel que tenga un padre en la infancia, en la infancia y en la adolescencia de una persona, sino porque creo que vuelvo a lo mismo de que a veces la sociedad le da demasiada importancia a algunos roles que tal vez no son forzosos que vengan de la familia. Como tú lo decías hasta en la presentación, ¿no? Has conocido personas que te han impactado de tal manera que tú no sabes si realmente esa aportación que te hemos dado las personas que hemos llegado a tu vida, te las hubiera dado tu padre o tu madre. O sea, te las dimos otras personas, ¿no? Y a lo mejor habrá quien meta cizaña y te diga, es que eso que te dijo Angélica te lo debió de haber dicho tu mamá. O eso que te dijo Angélica te lo debió haber dicho tu papá. Y entonces ahí entra un conflicto interno de decir, chin, creo que sí. Pero a lo mejor tú no pensabas eso, sino que alguien vino y te metió el gusanito de que tus padres no estuvieron, o de que tu madre no estuvo, o tu padre no estuvo. Entonces no sé si contesto tu pregunta, creo que me desvié mucho y a la vez no, pero me gustaría escucharte. No, está cool, o sea, porque creo que justo es eso. Cuando uno hace una pregunta, uno no espera una respuesta concreta, ¿no? Y menos cuando se trata de temas que para mí son importantes como este. ¿Por qué? Porque justo hay, sí se vuelve complejo, ¿no? Y yo creo que no te desvías del tema, al contrario, te amplían muchas posibilidades para en su momento debatirlas, en su momento irlas trabajando. ¿Por qué? Porque yo te comentaba, ¿no? En su momento, cuando yo trabajé con mis papás, el tema del abandono en una agrupación era de ley, ¿no? Quería encasillarme en que neta creyera que mis papás no cumplieron con su rol y que por eso es que en la vida yo me sentía triste o me podía sentir enojado o me podía sentir frustrado, ¿no? O sea, ellos tuvieron la responsabilidad y la culpa de que en mi vida tomara decisiones diferentes o que de repente ante una situación que a lo mejor me rebasaba sintiera frustración. Yo me reía mucho porque decía, no, pero al final del día te vas envolviendo en muchas circunstancias donde el discurso es el mismo y dices, pues sí, no, seguramente. Y te empiezas a ir comprando la idea de que a lo mejor estás eligiendo a tus parejas por falta de tu papá o por falta de tu mamá o por falta de ese rol, ¿no? Paterno, materno, de cualquiera que sea. Y creo que uno se pone en una posición vulnerable, ¿no? Porque justo le deja su criterio personal a lo que los demás te dicen. Incluso un terapeuta, incluso una agrupación, incluso un proceso de ayuda, ¿no? O de supuesta ayuda. Porque creo que a veces, y esto lo quiero remarcar, nos orillan justo a pensar de una manera muy específica, pero imponerla, ¿sabes? O sea, no es como que yo exprese, me necesita mi papá, ¿no? Ellos están tratando de dar una explicación a mi sentir a partir de lo que ellos saben, ¿no? Entonces creo que se vuelve muy contradictorio y como decías, entras en un debate bien difícil porque empiezas a cuestionar bases muy fundamentales, ¿no? En el momento en que yo defino que sí, que me abandonaron, empecé a deprimirme, empecé a sentirme mal, empecé a juzgarlos, empecé a ponerlos en una posición de falta y empecé a ignorar incluso las cosas que me habían dado en su momento, ¿no? Y entonces me puse, yo creo, en esa posición como de juez hacia lo que ellos decidían. Ahora, yo creo firmemente que igual, ¿no? O sea, finalmente mis papás cumplieron con su función en el momento y hasta donde tenían que hacerlo. Pero llegó un punto en el que igual las mismas experiencias de vida te van llevando a desarrollar tu madurez, te van desarrollando tu inteligencia, te van desarrollando todas las situaciones en las que te metes, ¿no? Un trabajo, parejas, que si te metes a la escuela, que si estás estudiando, qué tipo de carreras, ¿no? Qué tipo de profesores, qué tipo de compañeros, qué tipo de amigos tienes,
a qué tipos de lugares visitas, y todo eso, o sea, al final del día todo eso también te da un marco de referencia de la vida. Entonces, tú vas tomando tus decisiones y llega un punto en el que te das cuenta que no estás partiendo de las bases que tuviste de tus papás, pero ya las estás superando, y no me refiero a que mejorar, ¿no? De que ellos estén mal y tú bien. No, pero ya estás tomando las riendas de tu vida y tú estás tomando tus decisiones, y yo creo que concuerdo mucho con lo que dices, ¿no? O sea, hay errores, pero también hay decisiones que los padres pueden tomar de una manera muy consciente para zafarse de la responsabilidad, ¿no? Lo que implica estar para un hijo, porque al final también como pequeños somos vulnerables, ¿no? No es como que de repente podamos trabajar, o de repente podamos buscar la comida, o de repente no podamos ser blanco de injusticia, ¿no? Pero creo que a veces justificamos mucho ese tipo de decisiones, ¿no? Nos escudamos mucho en cómo nos sentimos, en lo que las personas dicen, ¿no? Que a lo mejor, porque también eso se repite. Mi papá me abandonó, entonces pues yo por eso te abandoné. Y como no lo he trabajado internamente yo, pues por eso te abandoné. Y ya muchos años después llegas ya con una persona grande y te disculpas con tu hijo y le dices, discúlpame, es que mi papá cuando yo era chiquito me abandonó, ¿no? Y por eso es que yo también te abandoné a ti. Sí. Entonces creo que nos volvemos como que estamos justificando, ¿no? Ese tipo de decisiones que al final son decisiones. Y yo creo que si una persona toma una decisión consciente, pues tiene que asumirla, ¿no? Incluso con la consecuencia de que un hijo no quiera verte. ¿Por qué? Porque aquí quitamos una ley, ¿no? Grandísima. Tienes que honrar a tus padres. Sí, pero ¿y si ellos no te honran a ti? Y no te enseñan también a honrarte a ti. ¿Sí me explico? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que regresarme con una persona que me violenta, o que me abusó, o que se pasó de lanza conmigo, ¿no? Y creo que justo ahí es donde uno también se da un valor personal, porque se permite darse cuenta que también es una persona y que merece ese mismo cariño y merece ese mismo respeto, aunque no sea de sus padres, porque lo decías bien, pues hay veces que llegan detalles, yo los llamo así, ¿no? Detalles de personas que estimas, que quieres, que vas conociendo en la vida. Y digo, pues si no me lo dio mi mamá, ¿por qué tendría que habérmelo dado? La persona que me lo dio es igual de valiosa y lo disfruto en esa medida, ¿no? Pero no, como tú dices, nos enseñan a sentirnos mal por algo bueno que nos dan, que nos hace sentir agradables, que nos gusta, que disfrutamos, pero como no viene de donde se supone que debería venir, uno se afana a sentirse mal, ¿no? Y es como, bueno, o sea, ya tienes lo que está padrísimo, lo disfrutas mucho, pero te sientes mal porque no viene de donde esperas. Y digo, ¿por qué? Ya está ahí, disfrútalo, trabájalo, ocúpalo, compártelo, ¿no? Porque ya está, no vale la pena entrar en una lucha que no existe, no vale la pena enfrentarte en tiempo, dinero y esfuerzo en una situación que te crearon. ¿Por qué? Porque a veces hasta nuestra propia familia, ¿no? Es que tu papá te abandonó, no estás enojado con él, es que no quiero que te sientas mal, ¿no? O cuando los papás se divorcian, llevan a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes a terapia, y oye, es que se está comportando mal porque nos separamos, ¿no? Ese es el problema. Él seguramente se siente mal, se siente triste, se siente frustrado. Y ya los papás nos ponen un sentimiento de que están mal porque ellos se divorciaron, ¿no? Y tal vez no es eso, porque en realidad quienes les están otorgando eso son los padres, ¿no? En realidad los que nos están otorgando el significado del abandono, quienes nos están dando el significado de que no nos quieren o de que no tenemos lo suficiente, no somos muchas veces nosotros, porque a veces ni siquiera podemos dimensionar qué se supone que deberíamos tener. Pero ya cuando alguien nos vende esa idea, pues creo que a muchos se nos hace muy factible, porque también creo que te permite mantenerte en una posición cómoda, ¿no? Y si tienes a familia que sienta culpa, pues te van a mantener. Y yo siento que hay abuelitos, hay padres, madres, se vuelven muy permisivos, porque dicen, es que te hizo falta tu padre, ¿no? Por eso eres como eres. Ya cambia, ya cuídate, deja de tomar, deja de drogarte, deja de hacerte daño. Pero el joven lo sigue haciendo porque al final las personas que están ahí dicen, ya deja de hacerlo, pero lo siguen manteniendo, ¿me explico? No lo permiten moverse, no lo permiten crecer, y siempre el argumento es que te hicieron mucho daño cuando eras pequeño. Claro. Es que me encanta escucharte, siempre lo he dicho. Y tocas muchas cosas que hay. Yo me aviento podcast
si pudiera y todo de cada una, ¿no? Pero justo creo que es como los padres y las madres necesitan ir a terapia. O sea, y no lo quiero, o sea, yo soy de las primeras personas, acá desde mi postura de egresada de la licenciatura de psicología, soy la primera persona en decir que la psicología es poco accesible para las personas. O sea, el Estado no nos proporciona, no nos baja a la realidad la psicología, entonces no es fácil que una madre o que un padre diga, ah, sí, voy a terapia, ¿no? O sea, lo menciono porque tampoco quiero que suene así como de, sí, ya, mamá y papá a terapia forzosamente, no. Y menos por lo que ya decía yo, de que no es muchas de las veces accesible acudir a este tipo de espacios. Sin embargo, creo que justo hay heridas que no sanan y que pretenden sanar a través de las hijas o de los hijos. Ya bien lo decías tú, ¿no? O sea, como mi padre me abandonó, pues yo te abandono a ti, que no es regla. O sea, eso sí es bien importante, ¿no? No es regla. O sea, hay personas que justo dicen, mi papá hacía esto, yo quiero algo diferente para ti, pero para hacer algo diferente, pues tienes que justo trabajarlo. No llega de la nada. Y eso no solo es en terapia, o sea, lo decíamos ya, ¿no? O sea, eso también puede ser con otra persona, ¿no? Como preguntándole, oye, ¿qué crees? Un ejemplo, ¿no? Así de, ¿qué crees, Ulises? Que mi papá era así conmigo, pero pues yo no quiero ser así con mis hijos y mis hijas, y yo sé que tú eres diferente, pues dame consejos, ¿no? O sea, no necesariamente así bien forzoso para cambiar ello, tendría que ser a través del psicólogo, preferiblemente sí, pero pues no siempre se puede. Sin embargo, justo creo que es eso, o sea, que lo que decía, ¿no? Y lo complementas bien con lo que dice. No nos ven como seres humanos, o sea, nos ven como seres con los que van a cumplir sus sueños, o nos ven como seres que vienen a complementar su vida, nos ven como seres, muy pocas veces nos ven como eso, como humanos, como seres que sentimos, como seres que pensamos de manera autónoma, que no todo está en ellos. O sea, yo puedo estar triste, como ya lo decías, ¿no? De deja de tomar y así. Yo puedo estar tomando porque me gusta tomar. O sea, no forzosamente tiene que ser que esté tomando porque mi padre no está. O sea, puedo estar tomando porque me gusta tomar, pero como no me preguntas realmente por qué, o sea, por qué estoy tomando, pues ya, o sea, me encasillas. Y habrá personas, ¿no? Porque mi mamá es una de esas personas, lo hace conmigo mucho, ¿no? Es que no te abres al diálogo. Sí, pero hay que preguntar, hay que saber preguntar, ¿no? Si yo llego y te digo, ay, Ulises, es que seguramente tú tomas porque no tienes un padre, y tú me dices, no tomo por esto. Y después yo te digo, bueno, entonces dime por qué tomas. Estoy segura que como yo abrí la conversación señalándote y juzgándote, tú ya no te vas a abrir. O sea, ya no vas a agarrar y decir, sí te cuento. No, porque yo ya empecé juzgándote. Y muchas de las veces cometemos ese error. O sea, muchas de las veces, y lo digo como error porque justo creemos que es lo correcto, pero no es lo correcto. No podemos acercarnos a las hijas ni a los hijos desde el señalamiento, desde el juzgar, desde el decir yo tengo la razón, ¿no? Si yo quiero saber cómo se siente mi hija o mi hijo al respecto de mi separación, por ejemplo, primero es preguntarle. No es decirle, oye, ¿te sientes triste? No, es preguntarle cómo te sientes con lo que estás viviendo ahorita, ¿no? Porque si no, tú ya encasillas al hijo o a la hija en esa dirección. Como tú decías, ¿no? Los traen al psicólogo, a la psicóloga, y dicen, está triste porque nos separamos. ¿Eso quién lo dice? O la cría. O sea, eso es como algo bien importante, ¿no? O sea, ¿quién cree que está triste por la separación? ¿Usted o la cría? ¿No? A lo mejor lo ve triste a raíz de la separación, es válido, pero ya le preguntó cómo está, ya le preguntó cómo se siente, sin antes decirle alguna emoción, ¿no? O sea, te digo, yo creo que si yo le digo a un niño o a una niña, ¿estás feliz con que tus papás se separaran? Pues también puede que me diga igual y sí, ¿no? Porque tengo doble juguete, pero a lo mejor de trasfondo realmente puede que también se sienta triste porque no tiene a esa familia que la sociedad le dice que tiene que estar siempre unida. Y ahí como me encanta eso que dijiste de lo de honrar a la madre y al padre, porque vuelvo a lo mismo. Sí se valora, sí se respeta, no quiero que suene que mi opinión o mi postura es de un
derroquemos a los papás y a las mamás, porque no es importante, son valiosos. Amo a mi mamá y a mi papá. Sin embargo, creo que no deberían de ponerse en esa postura de mi verdad es mi verdad absoluta, o lo que yo creo es lo que creo y no me vas a hacer cambiar de opinión porque yo tengo más edad o yo tengo más experiencia. Claro, evidentemente tienen más experiencia, pero las cosas cambian, ¿no? Y eso no es un factor esencial o no tendría que ser algo que nos diga a nosotras o a nosotros, por ello te tengo que respetar, ¿no? Y es a rajatabla. Y así me pegues y así me maltrates y así me insultes, yo te tengo que respetar porque eres mi padre, o yo te tengo que respetar porque eres mi madre, ¿no? O sea, me estás maltratando, estás violentándome. Y qué curioso, ¿no? Porque dices que me amas, pero me violentas. Y ahí entra otra dinámica, ¿no? De justo el amor apache que no existe, es violencia y punto, no hay amor en la violencia. Pero como digo, ese es otro tema, pero justo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes con la mano en la cintura venir a decir que me amas cuando me violentas? Y después pedirme respeto cuando me violentas. Y después pedirme, o preguntarme cómo me siento cuando ya de antemano, con todas las actitudes y acciones que me has ejercido, pues yo no me siento con la seguridad de hacerlo. Y volvemos a lo mismo. Como el niño o la niña no me dice cómo se siente, o el adolescente o la adolescente no me dice cómo se siente, pues yo lo juzgo, ¿no? Entonces vuelvo a darle otra vez ese señalamiento y vuelvo a encasillarlo y a encasillarlo, porque me pasa, o sea, me mueve mucho esa idea de pensar que hay personas, hasta de la profesión de la salud, que dicen, si no tienes un padre, serás un drogadicto, serás esto, serás el otro, vas a tomar, y o sea, es como, a ver, espérate, no pasa, no son en todos los casos. Puede que haya casos, claro que sí, pero no podemos encasillarlos, porque justo entonces vamos a eso. Angélica no tuvo un padre, y como Angélica no tuvo un padre, iba a terapia, y en terapia se le señala y le dicen, ay, es que seguramente vienes a terapia porque no tienes papá. No, claro que es parte de mi vida y mi historia de vida y eso me conforma, pero esa no es la razón por la que vengo. Exacto. No me puedes venir a encasillar. Y lo mismo pasa socialmente. Yo no puedo llegar, como tú decías, ¿no? Llegar a un círculo donde tú crees que te van a escuchar, pero en vez de escucharte, te dicen lo que tienes que sentir. Te tienes que sentir abandonado, Ulises, porque no estuvieron. ¿Y eso quién lo dice? O sea, yo les puedo decir, ¿no? Desde mi postura como hija de en medio, yo sí tuve un abandono reconocido por mi mamá y por mi papá. O sea, no es algo que me haya dicho la sociedad, es algo que en un momento mi mamá y mi papá me lo reconocieron. Sí, te abandonamos porque te creíamos capaz de hacer las cosas sola, ¿no? Entonces dices, ok, las cosas cambian. Es muy diferente que me digan allá afuera, te abandonaron porque eres la del medio y porque a las del medio no se les da la misma atención, etc. y bla, 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 a que tu mamá y tu papá te digan, sí, aceptamos que te abandonamos, sí, nos dimos cuenta que no era lo correcto, pero creíamos que era lo correcto. Te veíamos lo suficientemente inteligente como para liberártela sola y por eso lo hicimos. Ya esa es otra cosa, cómo me impactó. No voy a hablar de cómo me impactó, pero el punto es que ahí está. O sea, es muy diferente cómo te lo plantea la sociedad a cómo puedes llegar a descubrirlo desde tu mamá y de tu papá, ¿no? O sea, que ellos sí, ya sea que lo reconozcan o no, pero es a lo que voy, o sea, y retomo lo que tú decías, también verlos como seres humanos. O sea, también reconocer que, pues, justo, nadie les enseña a ser mamá, nadie les enseña a ser papá. Ahí yo metería mi cuchara feminista de decir que pues también hay cierta complicidad con los padres, lo que decíamos del abandono y de que esas son decisiones que se toman conscientemente, no son errores, pero justo como que no quisiera que la conversación se quedara solo en eso, ¿no? De que todo es como muy variado y cada caso es diferente, porque pues sí lo es, ¿no? Pero hay cosas que creo que podemos ir como delimitando que se pudieran hacer en esas situaciones. Y yo creo que la primera, para mí, la más esencial, sería escuchar a la persona. O sea, escuchar al adolescente, a la adolescente, al niño, a la niña. O sea, escucharle antes de nosotros ir a decirle cómo debe de sentirse. Porque a raíz de eso, pues igual en un futuro uno necesita ese padre sustituto. Y vuelvo a poner sustituto entre comillas, ¿no? O sea, a lo mejor no lo necesita. Y a lo mejor si nosotras, desde
desde el núcleo familiar le damos ese apapacho y le hacemos saber que tal vez su padre biológico no está, pero eso no quiere decir que, que algo malo esté en él, porque eso es algo que pasa muchas veces, ¿no? Como tú lo decías en divorcios, es muy común, tanto de madres como de padres, que se culpe al niño, ¿no? De tu padre se fue por tu culpa, o tu padre no nos da dinero porque tú no se lo pides, que pues no es la responsabilidad del niño ni de la niña pedirlo, ¿no? Es una responsabilidad del padre darlo. Pero a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, como que quisiera también ir dejando como esas pequeñas pautas, que la conversación no se quede solo como en muchas ideas, muchas opiniones que son enriquecedoras, pero también como justo dar esa vertiente de qué podríamos hacer en estos casos, ¿no? Es muy general, sí, porque no tenemos aquí a alguien, ¿no? Que nos cuente directamente, o sea, digo, tú podrías hacerlo, más no estamos como en esa postura de vamos a escuchar tu caso y de tu caso dar opiniones, pero justo yo creo que algo que sería bien importante es justo ponernos en ese plan de escucha, o sea, escuchar realmente a la cría, no ponernos así, sí, te voy a escuchar, pero yo te voy a decir lo que yo creo, no. Escucho, valido lo que sientes, eso es bien importante, validar lo que la otra persona siente. Yo, Angélica, para nada voy a sentir lo mismo que siente Ulises respecto a algo, sea lo que sea. Y no puedo agarrar y decirle a Ulises, no, es que eso no es, porque al final él no lo está sintiendo de la misma manera que yo. A lo mejor para mí no es, pero para Ulises sí, ¿no? Entonces es validar eso. Puede que yo no esté de acuerdo con eso, pero eso no quiere decir que no lo pueda validar. Y eso pasa muchas veces. Muchas veces la mamá o el papá, en este caso, como hablamos de padres ausentes, pues suele pasar mucho con las mamás, las tías, también con tíos, primos, o sea, no solo las mujeres, ¿no? De la vida de la cría, sino también otras figuras varones, que le señalan, ¿no? De que no, es que no deberías de sentirte así, deberías de sentirte... Hay personas que yo conozco que justo sus padres jamás han existido en sus vidas y es como yo estoy feliz, o sea, agradezco que se haya ido, ¿no? Porque me enteré cómo era y qué bueno que se fue ese hombre de mi vida, ¿no? Y hay sociedades, o sea, la gente viene, familiares, sea la mamá, sea la papá, sea la mamá, sea la tía, sea el primo, sea el tío, o sea, que vienen y no, ¿cómo te sientes así? Es que es tu padre, deberías de extrañarlo, no, valida su sentir. Que tú no estés de acuerdo con su sentir es otra cosa, pero hay que validar el sentir de la persona, porque solo esa persona sabe cómo lo está sintiendo. Tú no, tú crees cómo lo está sintiendo, pero lo que tú crees es muy diferente a lo que esa persona está vivenciando. Entonces, no sé, ¿tú cómo lo escuchas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dirías al respecto de esto? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Angie. Mira, finalmente, a veces, yo lo he compartido aquí muchas veces, platicar de este tipo de temas en una hora es muy poco. Cuando uno va a terapia, uno también lo piensa así, ¿no? O al menos yo lo veo así cuando yo voy a terapia. Es como, voy una hora, platico, pongo en orden, trato de conversar, de compartir mis sentimientos, mis emociones. De toda una semana o de 15 días, se vuelve complicadísimo, ¿no? Y como tú decías en un principio, pues es casi inaccesible porque en realidad no es como que haya esa facilidad, ¿no? Ni siquiera tampoco el interés cultural porque se vuelva parte de la canasta básica, o sea, todavía no estamos allá, ¿no? Pero en realidad, en este tiempo, yo creo que esa es la reflexión más grande, ¿no? Uno tiene que buscar el apoyo si no se está sintiendo bien en la manera en la que vive, o si quiere también mejorar algunas cosas en su vida, ¿no? Porque tampoco todo se trata de, pues espero hasta que el vaso de agua esté totalmente lleno y entonces ya voy a que me ayuden a vaciarlo, ¿no? O ya veo que estoy viviendo estas situaciones de crisis y ya me lanzo, ¿no? Ya veo que mi hijo está en adicciones, ya veo que mi hijo está en depresión, ya me veo a mí muy estresada, ya me veo a mí a mí cargando muchas cosas y hasta ese momento acudo a buscar un acompañamiento. Y a veces, hasta en ese momento, ¿no? Complementando esto que decía Angie, las personas buscan soluciones express, ¿no? Como si le dieras una pastilla y a través de una plática mágicamente sonrieras y volvieras a sentirte bien y pudieras tener control de todo y pudieras organizarlo todo y así, porque esas son las ideas con las que llegan, ¿no? Con justo, el sueño americano, ¿no? De la terapia. Eso. Que quieren que las cosas cambien mágicamente y la realidad es que no. Y a veces yo creo que yo soy muy partidario de esto. Si decides, porque es una decisión, acudir a buscar ayuda, puedes buscar
diferentes puntos de ayuda, ¿no? Porque no todo es un terapeuta, y hay tipos de terapeutas, ¿no? Y creo que es válido si tampoco estás de acuerdo, ¿no? En un terapeuta y te mueves con otro. Obviamente a partir de argumentos, a partir de un criterio bien argumentado, ¿no? Para que tú empieces a formarte, a acompañarte. Y yo creo que esto que dice Angie de escuchar es una habilidad bien difícil. O sea, uno dice, pues yo te escucho y lo que quieras. Claro. Pero escuchar va más allá, ¿no? Esta parte de validar creo que implica justo que el padre se acerque, ¿no? O una persona adulta se acerque a veces con adolescentes, con niños, y dé oportunidad a que el adolescente, el niño, la personita entienda por qué se siente de la forma en que se siente, ¿no? Y de qué manera puede enfrentarlo, puede solucionarlo, puede resolver, o puede acompañarse, o puede vivenciarlo simplemente. Porque a veces ni siquiera se trata de dar respuestas, porque creo que a veces como seres humanos en la vida pasamos por situaciones que no tienen respuestas, simplemente se viven, ¿no? Y entonces tú le das un significado a partir de esa vivencia, pero no hay una razón, no hay un porqué, y a veces pues es bien contradictorio que como padres pues quieran que sus hijos sean de una manera cuando ellos son de la misma forma, ¿no? Muchas veces es como, ¿y por qué mi hijo no me cuenta nada? Y la pregunta es si tú, ¿cómo compartes tus emociones, no? Y Claro. yo tampoco comparto nada. Y entonces es gracioso porque digo, bueno, quieres que tu hijo, quien te ha observado, quien ha crecido contigo, quien ha aprendido prácticamente todo de ti, de la nada, así mágicamente Sí. aprenda a expresar sus emociones cuando en su casa nunca, jamás en la vida le han enseñado a hacerlo, no entiende. ¿Me explico? Entonces, cuando uno llega a hacer esas conciliaciones, es bien padre porque yo he visto a los adolescentes y son muy prácticos. O sea, inmediatamente que los papás van haciendo sus cambios, niños y adolescentes, los niños se adaptan y también van haciendo cambios, ¿no? Es un poquito ya más difícil con los jóvenes porque ellos ya son adultos jóvenes, ¿no? Como lo decíamos una vez. Y ya es como, pues sí, es tu vida y yo tengo la mía, ¿no? Pero cuando se trata de adolescentes y niños, siento que el cambio está ahí, en los padres, en las personas que están acompañando, ¿no? No quiero decir padres y madres, o sea, finalmente una persona que te acompaña y te guía a ir significando esta vida, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos por cerrar, estamos en esta recta final. Angie y yo platicamos muchísimo, por eso la invité hoy. Le digo que tenemos un proyecto para que se quede con nosotros, porque de esto se trata, de seguir haciendo este programa crecer, que crezca, que podamos compartir diferentes puntos de vista y como lo dijimos al principio, no es el único punto de vista, ¿no? Claro. No es el mejor punto de vista, pero lo disfrutamos mucho, ¿no? O por lo menos yo quiero decir y agradecerle a Angie ahorita públicamente que lo disfruté muchísimo, o sea, platicar así es increíble porque pues puedes ser tú, ¿no? Y para los chavos que nos están escuchando, este programa es para que seas tú. Yo creo que eso es lo más valioso que puedes aprender en esta vida, ¿no? A definir con tu criterio qué quieres hacer, cómo quieres hacerlo y qué luchas sí quieres emprender y qué luchas no. Pero, pues adelante, Angie, para que des tu cierre. Uy, no, es que no quiero cerrar. O sea, creo que se quedan ahí muchas cuestiones que me encantaría tocar en otros momentos, ¿no? Ya sea fuera o dentro del proyecto. Pero pues ya que el formato lo pide y ya que quién sabe si la gente quisiera escucharme más tiempo, quisiera cerrar justo como recordando también que es como dando ese reconocimiento acá desde mi mirada bien feminista, desde mi mirada como mujer, principalmente más allá de lo feminista, como mi mirada como mujer, dar ese reconocimiento a las mamás, porque si bien estamos hablando de padres sustitutos y también técnicamente hablando de padres ausentes, justo creo que en esta dinámica de que no esté un papá y de que haya alguien más fungiendo ese rol, también las mamás a veces se van entre las patas de los hijos, ¿no? O sea, creo que a veces justo pues no es muy fácil. Más yo lo veo así, digo, no es mi caso, pero yo lo veo un poquito más así en cuestión de varones, en que pues la mamá puede que no se acerque mucho al niño porque no sepa cómo acercarse, o al adolescente porque no sepa cómo acercarse. Entonces sí, yo sí quisiera cerrar como dando ese reconocimiento, de justo recordar que pues nadie les enseña a ser mamás, nadie les enseña a ser papás, pero sí hay espacios donde se pueden acercar, sí hay personas con las que se pueden acercar. También ser flexibles,
eso sí es como para todos, ¿no? Y para todas las personas que nos escuchan, o sea, ser flexibles es muy importante, yo creo, no es fácil, como decía ya con la escucha, no es fácil, eh, pero eso también nos permitirá como ver otras opciones, otras opiniones. A lo mejor lo que dice Ulises les encuadra más a lo que yo digo y es válido, ¿no? Pero no se cierran a la oportunidad de escucharme y dicen, ah, claro, esto que dijo me cuadra y esto otro que dijo no me cuadra, no me gusta, no va con mi caso, ¿no? Entonces, también como tener esa apertura de no cerrarnos solamente a decir, no, lo que yo creo es lo que es para mi hijo, para mi hija, y nada más, ¿no? O sea, como dar ese reconocimiento también, o sea, que no quede solo con las mujeres, ¿no? También dar ese reconocimiento a los hombres que muchas de las veces hacen cosas que a lo mejor corresponderían o son responsabilidades del padre biológico y que las hacen de corazón, ¿no? O sea, que lo hacen genuinamente porque les importa a esa persona que está ahí sin ese papá biológico, ¿no? Entonces también como reconocer y agradecer que haya personas que lo hagan de manera desinteresada, que lo hagan de manera genuina, que busquen un bienestar para esa persona más allá de lo que la persona les pueda dar, ¿no? Entonces, como que quisiera cerrar con eso, ¿no? Como agradeciendo que existan también estas personas que lo hagan desde una autenticidad y no buscando más allá obtener algo. Y nada, también agradecerte a ti, a quienes nos escucharon. Me gusta mucho platicar contigo, lo reitero, yo a mí me dan cuerda y me suelto. Entonces, me parece muy enriquecedor. Creo que sí, te digo, hay cosas que tal vez en algún otro momento, ya sea dentro o fuera de la cámara, y sería agradable platicarlo. Pero por el momento creo que me quedo satisfecha. Creo que hay algunas cosas que tal vez pueda que no se hayan resuelto. No sé si realmente esa era la finalidad, como resolver dudas. Creo que algunas dudas se resuelven con otras dudas. Entonces, como que también eso me deja un poquito más tranquila de que pudimos haber generado dudas, pero también a la vez contestado dudas con esas, ¿no? Entonces, creo que es todo de mi parte. Este es mi cierre. ¿Tú qué dices? Pues muchas gracias, yo también te agradezco a las personas que nos están escuchando y reitero y soy parte de este agradecimiento que Angie les extiende a las personas que, pues a que no les tocaba también lo intentan, ¿no? Y acompañan, y dan lo que tienen y comparten lo que han aprendido de esta experiencia de vida para quienes también van avanzando en el proceso. Entonces sean bienvenidos, este es su programa Genesis One, estamos todos los jueves a las 10 de la noche y todos los sábados a la 1 de la tarde a través de Radio Pasión y Ves. Adiós.